Genial, muchas gracias, Mariam. Buenas noches a todos. La verdad que es un gusto siempre estar con mis futuros colegas de la Facultad de Ciencias Económicas y le agradezco mucho a todo el equipo de ECO Se Despierta por la invitación y decirles que bueno, que la intención de hoy es compartir un poquito, algo por lo menos de lo que es la parte de introducción a ventas, y que si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, en ese momento en que surgió la duda, pueden abrir su micrófono, pedir permiso y hacer la pregunta, porque muchas veces si dejamos la pregunta hacia el final, después ya nos olvidamos, entonces no hay ningún problema, pueden hacerlo eso. Bueno, entonces ustedes me van a ver, pero yo no les voy a ver, pero vamos a ver juntos la presentación. También les comento de que estoy grabando esta presentación, entonces va a estar disponible no solamente para quienes participen ahora, sino que también después va a estar, yo voy a subir a mi red, a mis redes, a YouTube, a mi Facebook, tal vez al Instagram, y va a estar disponible para quien quiera verlo después. Así que tal vez alguien va a estar viendo también esta grabación, así que bienvenido también y espero que te sirva mucho el contenido. Bueno, Business Bar es un proyecto que nació el año pasado en plena pandemia junto con mi socia, con Natasha Báez, cuando nosotros nos dimos cuenta de que los emprendedores necesitaban poder acceder a ciertas herramientas o a cierta información, ya sea gratuita o pagando, que les permita sobrellevar todo este proceso de emprender en pandemia, porque el mundo cambió mucho de lo que era 2019 al 2020 y va a seguir cambiando para los próximos 5 años. Entonces, antes de empezar, ya les invito a que de repente le saquen una foto a esta pantalla o anoten o sencillamente graben en sus memorias, en sus celulares, este nombre Business Bar y pueden encontrarnos tanto en la web como en las redes sociales y también a través del WhatsApp. Tienen ahí un número de teléfono que es mi número de teléfono para el contacto vía WhatsApp. Y dentro de eso, Business Bar trabaja muy fuerte en lo que se relaciona con ventas. ¿Y por qué eso? Porque hoy en día en ventas ya no podemos improvisar. En ventas ya no podemos hacer así las cosas va y como sea nomás. Mucha gente que no tenía bien estructurado su negocio se vio en el 2020 con una dificultad grande para poder sobrellevar lo que fue la pandemia. Lógicamente que hubo sectores que salieron beneficiados y otros fueron más complicados por la pandemia, pero y también hubo empresas que estaban mejor preparadas para enfrentar esto y hubo otras que no. Empresas que tal vez tenían 5, 10, 15 años de experiencia, estaban en rubros como por ejemplo la gastronomía, pero nunca habían estructurado un sistema de delivery o de ventas online y tuvieron que hacer lo que no hicieron en 10 años o en 5 años, tuvieron que hacerlo en 2 semanas para poder sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de ventas, ya no podemos improvisar. Y principalmente lo que tenemos que entender como futuros profesionales que todos ustedes serán, es de que no, cuando decimos venta no nos referimos solamente a vender un producto o a vender un servicio, nos referimos a vendernos a nosotros como profesionales. Entonces, si yo voy a una entrevista de trabajo, también no puedo ir improvisado. Si yo quiero conseguir el empleo soñado, también tengo que estar preparado para venderme. Entonces, no es solamente quien quiera vender algo o quien quiera emprender algo, sino que todas las personas de alguna u otra manera están haciendo ventas. Entonces, de vuelta, no se puede improvisar. En ventas no se pueden utilizar técnicas o procesos que vimos nomás que funcionó en otro lado con otras cosas y traemos a tratar de colocar en nuestro negocio como sea. O sea, yo no puedo hacer una degustación de papel higiénico en un supermercado, así como he visto una degustación de galletitas en el mismo supermercado. Entonces, eso es muy importante. La gente cree que vender es una cuestión de suerte. Vender no es una cuestión de suerte. Vender es una cuestión de preparación, es un proceso y hay una serie de situaciones que vamos a verlas algunas acá y que nos permiten trabajar o generar ventas de una manera más profesional y constante. ¿Y por qué es importante vender? Porque vender es lo que salva a tu empresa. Vender es lo que nos va a permitir que la empresa vaya adelante, que la empresa genere los recursos que necesita para seguir sobreviviendo y para seguir creciendo. Entonces una empresa, un emprendedor o un profesional que no vende o que no se vende
para el mercado de trabajo, no va a ir para adelante. Y es fundamental entender eso. Y de ahí vienen dos frases que les voy a mostrar y después les voy a contar quién es la persona que dice eso. Porque normalmente decimos que la persona que trae dinero a la empresa es la reina, puede hacer lo que quiera, puede imponer sus condiciones, puede elegir qué es lo que quiere hacer o qué no quiere hacer, puede tener un estatus mayor por encima de otras personas, por más de que tal vez hayan personas muy importantes o todas las personas son importantes para la organización. Pero quien trae la plata siempre va a tener una mejor consideración o va a ser tenido en cuenta de mejor manera que una persona que no está produciendo, que no está generando el resultado. Y el que trae el dinero a la empresa también es un rey. Entonces va a hacer lo que quiera, se va a comportar como quiera y va a poder tener mucha más libertad que otro funcionario siempre y cuando llegue o supere todos los meses a las metas. Entonces hay que sacarse un poco ese prejuicio que existe sobre el departamento comercial o sobre un vendedor. La tarea o la función de ventas es muy interesante y quienes consiguen tener éxito en el área comercial siempre van a poder tener crecimientos, reconocimientos y también una mayor retribución financiera. Entonces, eso es fundamental. ¿Quién dice eso? Dice este señor que le están viendo acá en la foto. Y yo le menciono porque parte de lo que vamos a ver hoy es algo de lo que él enseña en sus cursos y ya está adaptado a la realidad paraguaya, ya la adapté yo agregándole otras cosas. Entonces siempre es muy importante nombrarlo. Ustedes pueden buscarlo por YouTube o por otras redes sociales y van a encontrarle a Ricardo Jordán Magallanes como una persona que hace 20 años trabaja entrenando equipos de ventas, entrenando vendedores y todos los días tiene una idea nueva, todos los días tiene un video nuevo donde está enseñando algo, mostrando algo para todo lo relacionado a todo tipo de ventas. Entonces, yo lo menciono porque es autor de parte del contenido que vamos a ver acá. Y por último, antes de empezar a hablar de ventas específicamente, ¿cuáles son habilidades que todo vendedor tiene que tener? Y esto sirve para la vida, esto sirve para cualquier actividad que ustedes quieran emprender en la vida. Hay que tener una mezcla de creatividad, de coraje y de generosidad. Parece muy raro cuando vamos a hablar de ventas, hablar de estos tres conceptos, pero lo que hay que entender es de que el mundo está cambiando y también va a cambiar, ya cambió y va a seguir cambiando la forma de vender. Entonces, hay que ser creativo para poder ser diferente. Hoy en día hay muchos productos que se venden como commodity, todos son iguales. Yo quiero comprarme un pasaje, ahora en pandemia no, pero antes de la pandemia, me quería comprar un pasaje de avión a un lugar y todas las agencias de turismo te muestran el destino y te muestran su oferta y te presentan el destino de la misma forma. Todos te mandan el mismo flyer, todos te mandan el mismo paquete, todos te mandan la descripción de cómo vas a hacer todos los días y muy poca, o para no decir ninguna, es un poco creativa en su forma de ofertar. Y en otros negocios también pasa lo mismo. Hay que tener coraje para ser el primero, para empezar algo nuevo y hay que ser generoso porque siendo generoso uno va a ser el mejor. Uno va a tener reconocimiento, uno va a tener reciprocidad de otras personas que también te van a ayudar y va a conseguir crecer más, ir más para adelante. Esta es una introducción de por qué es importante vender y por qué es importante que la empresa o que un emprendedor o que un profesional se enfoque en vender. Sin ventas no hay plata y sin plata no existe empresa. Si mi producto o servicio es muy bueno y le soluciona la vida a todo el mundo, pero yo no consigo ser creativo, corajoso y generoso para poder llegar hasta mi posible cliente, probablemente mi producto o servicio no se va a vender y si no hay venta no hay plata y si no hay plata no hay empresa. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de empezar a hablar de cosas más técnicas referentes a la venta? Les escucho, soy todo oídos. Y si no hay, avanzamos.
Ahora yo hago una pregunta, ¿quién está motivado? ¿Quién está motivada? Y más que eso, ¿qué es lo que nos motiva o qué tipo de motivación nos ayuda? Hay que entender de que la motivación externa es muy importante, pero también tenemos motivaciones internas. Y la motivación externa solamente va a funcionar durante el tiempo que la motivación esté permanentemente encima nuestro. Entonces ahí, más que nunca en esa lámina, el ciclista está recontra motivado para poder pedalear. Pero si esa motivación para, si esa motivación desaparece, tal vez no va a tener la misma motivación para poder pedalear. Entonces es importante entender que tenemos que tener motivaciones internas para poder trabajar en ventas. Y hay motivaciones de todo tipo. Esta puede ser una motivación. Hoy en día, donde todo el mundo está tan complicado con sus finanzas, poder pagar las cuentas es una muy buena motivación para trabajar, para vender, para ir adelante. Esta también puede ser una motivación para que yo quiera seguir vendiendo. O aunque no. Y más te decir, dependo del teléfono para poder vender. Sí, escucho. Sí. En realidad que yo no... Creo que una de las chicas son las moderadoras. No sé si yo tendría que darle entrada. Marian... Ah, perfecto. Ah, hay un límite de 100 del MIT. Pero como les dije, va a quedar la grabación. Va a quedar disponible la grabación. Y yo les voy a pasar el link. La grabación va a estar disponible mañana. Les voy a pasar el link y pueden compartir. No hay ningún problema. Solamente el Meet tiene un límite de 100 personas y ahí ya, como escucharon, llegamos a ese límite de 100 personas. Bueno, seguimos. Hay más cosas que nos motivan. A veces la educación de nuestros hijos, los materiales escolares, la propia facultad. Yo quiero estudiar en la facultad y necesito plata para seguir la facultad. Todo eso nos motivan proyectos más grandes, nos motiva, por ejemplo, una casa, nos motiva, por ejemplo, un viaje. Entonces, cuando yo trabajo en ventas, mi primera pregunta es entender qué es lo que a mí me motiva. A veces son cosas que no son necesariamente materiales. A veces uno quiere darle bienestar o a su familia, a su hijo, a su mamá, a sus padres, que no pasan necesariamente por comprar algo. Y eso también es una motivación para seguir adelante. Entonces, pregúntate primero eso. ¿Qué es lo que te motiva a vos para vender, para emprender, para conseguir un empleo, para estudiar? Porque si no hay una motivación interna, no, el esfuerzo que podamos hacer para crecer se va a quedar por el camino, no va a tener tantos frutos. Y cuando empezamos a hablar de vender, eh, de técnicas de venta y de proceso de venta y todo lo demás, hay que entender algunas cuestiones que son fundamentales. Y es más, si quieres agarrar un papelito y empezar a anotar, porque el caracú de lo más interesante que vamos a ver hoy probablemente está acá, en los siguientes puntos. ¿Qué yo necesito saber antes de empezar a vender? En primer lugar, y ante todo, todos nosotros queremos vender o queremos comprar cosas con personas, no con una empresa. ¿Cómo se entiende eso? Yo normalmente me voy a un lugar que me gusta cómo me tratan y me gusta porque hablo con una persona y me gusta porque el ambiente o como que me reciben es bueno. Hay veces que me voy a lugares que no me gustan, pero porque no tengo otra opción. Pero si siempre tuviese una opción, voy a elegir a un lugar donde me traten bien y donde me atienda una persona, en el sentido de que sea alguien que se interese por mi problema, que sea alguien que me atienda, alguien que me muestre, no alguien que me presione, pero que sí esté a disposición cuando yo quiero comprar. Hoy en día demasiado da gusto mandar un mensaje de WhatsApp y que alguien nos atienda y que al rato ya nos mande todas las opciones que hay, o nos mande un audio explicando, nos diga cuánto cuesta y que ya nos vea que nos llegue hasta casa el delivery y punto, se cerró la venta. Entonces, nos gusta realmente comprar con personas, no con una empresa. Tanto que todavía no estamos acostumbrados a algo que ya va a ser cada vez más normal, que es que, por ejemplo, sean robots los que nos atiendan. El que yo escriba un mensaje en el Facebook y sea un robot el que me atienda y que me vaya guiando a la compra. O que me voy a un lugar
y en vez de que haya una persona que me tome el pedido, haya una pantalla touch donde yo hago mi pedido de mi hamburguesa, por ejemplo. Entonces, estamos acostumbrados todavía a tratar con personas, y más aún en este ambiente de pandemia donde todos estamos medio alejados, es como que extrañamos un poquito eso. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Que nos atiendan bien, que sean similares a nosotros. Generalmente siempre hablamos de eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que la empresa normalmente se adapta a el estilo, se adapta a la forma de ser de su potencial cliente. Y voy a darles un ejemplo. Si yo me voy a una pizzería o a una ropería que está adaptada para un estilo de un cliente más casual, más informal, que va a comprar una ropa tal vez en un precio, en un nivel un poquito más bajo, entonces la persona que me atiende está vestida de esa forma, la forma en que están colocadas las ropas es de una forma más informal, un poco más tal vez organizada de una forma diferente. La música que toca en ese lugar es de un determinado estilo de música que le gusta a ese tipo de gente que va a ese local. Entonces todo se va adaptando a nuestro perfil de comportamiento. Y si yo me voy a comprar un traje que cuesta 2 millones de guaraníes en una sastrería exclusiva, probablemente la persona que me atienda va a estar de traje, el tipo de música que va a tocar en esos lugares va a ser diferente, el tipo de organización de cómo están las mercaderías también va a ser diferente. Entonces todo eso está adaptado al estilo de compra. Entonces eso es muy importante. A veces yo veo personas que invierten, por ejemplo, para colocar un local gastronómico en un barrio un poquito más popular, un poquito de un nivel medio bajo, y quieren hacer algo maravillosamente lindo y lujoso. Y no es tal vez el lugar ideal para hacer un negocio de ese tipo. ¿Por qué? Porque le termina inhibiendo, le cohíbe a la persona. Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar de que si es demasiado lindo, si es demasiado chuchi, es muy caro. Entonces ya no entro nomás. O al revés, personas que se colocan en lugares de barrios o en donde hay un flujo de personas de un nivel adquisitivo de determinado tipo y que colocan un negocio que no atiende sus estándares o sus gustos en cuanto a decoración, y termina siendo un local feíto en medio de un montón de locales lindos. Entonces eso es muy importante, y eso sirve también para lo profesional. Hasta como yo me he visto dependiendo del cliente al que voy a buscar. Ese es el punto 1. Punto 2. A ver, aquí. Es mejor ser interesado que interesante. Y acá es fundamental entender algo. Nosotros tenemos la idea de que el vendedor es una persona que habla mucho. Y es cierto, el vendedor a veces habla mucho. Pero en realidad el buen vendedor es el vendedor que sabe escuchar mucho y que no habla más allá de lo necesario. Entonces, no es que yo sea interesante, no es que yo tenga que vender a mi empresa como la empresa más maravillosa del universo. Tu cliente no está buscando eso. Tu cliente tiene un problema y quiere que vos le soluciones el problema. Es mucho más eficiente ser interesado que interesante. ¿Qué significa eso? Que cuando yo soy una persona interesada, voy a hacer preguntas para entender cuál es el problema de mi cliente y cómo yo le puedo ayudar. Cuál es la necesidad de mi cliente y cómo yo le puedo ayudar. La persona que es interesante va a llegar con su producto o su servicio y tal vez va a traer una carta de presentación y va a traer un muestrario y va a traer no sé qué cosa, o le va a hacer pasar y recorrer por todo el local, pero va a estar más preocupado de mostrar su producto, su servicio y su empresa, en parecer alguien interesante, en vez de mostrarse interesado y hacerle preguntas al cliente para entender qué es lo que quiere, y a partir de lo que quiere, ahí sí ir explicándole las opciones que hay. No sé si se entiende un poquito la diferencia entre ser interesado y ser interesante, pero es importante que podamos entender este concepto. Cuanto más yo como vendedor escucho los problemas de mi potencial cliente o miro, tal vez yo no tenga la posibilidad de conversar con todos mis clientes, pero yo mire en el mercado cuál es el problema que mi cliente o que mi potencial cliente está teniendo. Ahí voy a conseguir ser interesado y entender y vender más. ¿Alguna pregunta sobre este punto?
¿Alguien que quiera consultar algo? Genial. Perfecto, qué bueno. Seguimos entonces. Compramos de personas que están motivadas y que nos caen bien. Personas que les queremos, personas que no sabemos por qué, pero demasiado bien me cayó. Personas que me reciben luego con una sonrisa, me dicen adelante y pasa. Gente que es así amable como es Marian cuando te atiende, cuando está conversando contigo, cuando te quiere ofrecer algún producto, no importa en qué momento. Fíjense si ustedes sí, así mismo. Lo único que hay que tener cuidado en ese sentido es cuando hay tal vez diferencias de edad o mejor dicho, diferencias de generaciones. O sea, a una persona, si yo hoy estoy con 24 o 25 años y le voy a vender algo a un par, a un conocido que está en la misma edad, que está en la misma franja de edad, no hay problema que de entrada luego yo le trate como si fuese mi mejor amigo. Cuando a mí me toca tratar tal vez con una persona de mayor edad, 5, 10, 15 años mayor que yo, sí en un primer momento hay que mantener tipo una formalidad dentro de la educación, pero cuando esa persona te da la libertad a que vos le puedas tratar con mayor, digamos que afinidad, no hay ningún problema. Siempre hay que cuidar un poquito solamente ese punto, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense si ustedes comprarían con estas chicas. Imagínense que yo llego, para más yo le voy a contar que cuando uno desarrolló demasiado su físico hacia el costado y hacia la barriga, como en mi caso, vos llegás y ya llegás muchas veces medio que condicionado a que no te gusta mucho tener que buscar ropa porque no sabes si vas a encontrar para tu tamaño. Y te atiende una vendedora con la carita y con los brazos cruzados, así como están viendo en la foto de abajo. Y tal vez uno le hace una pregunta y te responde más o menos, y te hace otra pregunta y te responde más la gana, y bueno, y más de eso no vamos a pasar. Sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar otro lugar en donde podamos comprar lo que queremos. Y si es el único lugar, porque no es la única solución que tengo en ese momento, hasta voy a comprar de mala gana, pero voy a comprar lo mínimo que necesito, y siempre que pueda no volver a ese lugar, voy a elegir no volver. Entonces es fundamental que estemos atendidos siempre, cuando atendemos, que siempre estemos motivados, que estemos de buen humor, no importa los problemas que tengamos, hay que dejar los problemas en el cajón y tratar de mantener el buen humor y la amabilidad con los clientes, ¿verdad? Es diferente una actitud como esta, por ejemplo, que, que muestra completamente otro comportamiento. En este caso es una publicidad, era para mostrar un poco cómo la publicidad justamente te vende esa imagen de que se te atiende bien o de que va a ser divertido donde vos estés, te va a gustar donde estás. Entonces es completamente diferente a lo que vimos en la imagen anterior. El cuarto punto, y muy interesante, se venden los problemas y no las soluciones. Esto es, a veces es un poquito complicado de explicar, pero a medida que uno va practicando y va entendiendo mejor qué significa vender los problemas y no vender las soluciones. Muchas empresas o muchos profesionales, vamos a suponer que yo trabajo, por ejemplo, no sé, con el rubro de seguro médico, que siempre es un rubro bastante complicado, como otros tantos. Entonces yo trabajo como seguro médico. ¿Y cuál es normalmente cuando yo vendo un servicio? ¿Cuál es mi primera actitud? Yo le quiero mostrar todos los beneficios, todas las características, todo lo que tiene mi producto, mi servicio, mi seguro tiene esto, esto, esto. Puede ser un servicio contable, la misma cosa. O sea, yo le digo, nosotros tenemos 15 años de experiencia en el mercado, nuestro servicio incluye esto, 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 esto. Y en la cabeza del cliente, el cliente está con un problema, pero el cliente no siempre consigue asociar el problema que tiene con la presentación de tu empresa, con lo que vos decís que tu empresa o que tu negocio o que vos tenés. No es lo mismo que yo le diga a un cliente,
Mi estudio contable tiene 15 años de experiencia y nosotros actuamos en el área tributaria para empresas, sociedades, no sé, impuesto a la renta personal, y tenemos amplia experiencia en despacho, y también para tu empresa tenemos mucha experiencia porque nosotros ya le llevamos a otras empresas similares. Hasta ahí le estás diciendo lo mismo que cualquier otro contador que le quiera ofrecer sus servicios le va a decir. Ahora, si yo llego hasta ese cliente y le digo, ¿sabes qué? Nuestra empresa se encarga de que vos tengas la contabilidad tan bien ordenada que no vas a tener que hacer ninguna rectificativa durante el año. Esa es mi propuesta de valor, eso es lo que yo te propongo. Y después le explicas por qué voy a hacer eso, y porque tengo 15 años de experiencia, porque tengo le vas a explicar cómo vas a hacer. Pero vos empezaste del problema, porque su problema o su dolor de cabeza tal vez es que tenga que ser rectificativa y que eso sea un proceso demasiado complicado o demasiado que le demande mucho tiempo. Entonces yo empecé por el problema. Y cuando yo conozco bien mi mercado, mi producto, yo sé exactamente cuál es el problema, cuál es el dolor de cabeza que tiene mi potencial cliente. Esa tiene que ser la primera pregunta cuando yo estoy buscando clientes. ¿Cuál es el problema que mi cliente tiene hoy día? No es qué es el servicio que yo tengo. Si yo quiero vender un servicio en mi caso, yo trabajo con consultoría para emprendedores. Entonces, ¿qué es lo que yo digo cuando me dicen, ¿y vos qué es lo que haces? Y yo le ayudo a los emprendedores a que se organicen mejor y vendan más. Estoy atacando directamente los dos problemas que tienen la mayoría de los emprendedores en Paraguay, que no son organizados y que no venden lo que les gustaría. Y después recién explico qué es lo que realmente hago o cómo hago. Entonces yo estoy mirando primero al problema. Si yo soy un administrador de empresas y quiero ofrecer, por ejemplo, unos servicios de asesoría a las empresas, y le voy a decir eso, ¿qué haces vos? Y yo soy un administrador de empresa que se dedica a organizarle el archivo de documentos a los departamentos financieros para que puedan encontrar todos los documentos que necesitan. Entonces, ¿qué va a pasar con ese potencial cliente tuyo? Te va a decir, eso es lo que yo necesito porque yo tengo un problema que cuando yo quiero buscar un documento no encuentro. Ahí le diste en el ojo al problema de tu cliente. Ahora, ¿cómo vas a saber cuál es el problema de tu cliente? Solamente observando, preguntando, conversando con ellos. Fíjense, por ejemplo, en algunas propagandas del rubro, por ejemplo, gastronómico. No te dicen específicamente cómo se hace su hamburguesa. Lo que te dice es que tiene un sabor que es irresistible, que te vas a poner feliz si comes su hamburguesa, que si tomas Coca-Cola vas a ser más feliz. No te están hablando de su producto en sí, te están hablando de una necesidad o de un problema del cliente. Y eso es fundamental, porque si yo entiendo cuál es el problema de mi cliente, voy a poder vender mi producto, voy a poder vender mi servicio y tal vez inclusive a un precio más alto de lo que estoy vendiendo hoy. ¿Se entiende algo de este punto? Este punto es muy importante. En Asunción, por ejemplo, hay una lavandería que ellos te dicen que cuando le preguntas ¿qué vos haces? O qué ellos hacen o cómo comunican en las redes sociales, te dicen, nosotros no te dejamos, en serio, nosotros no te dejamos sin ropa, nosotros nos encargamos de que tengas ropa limpia el viernes. ¿Por qué? Porque el famoso es que vos al final de semana lavas tu ropa y después durante la semana vas usando de acuerdo a lo que necesitas, a lo que ves, a lo que tenés disponible. De repente jueves, viernes ya te sobra poca ropa o ya no tenés ropa, ¿verdad? Los muchachos a veces ya no tenemos más media el viernes, entonces no te está hablando de cómo se hace su proceso de lavado ni nada. Sencillamente te dice, yo te voy a ayudar a que no tengas este problema. Y esa es una forma inteligente de vender el problema para poder captar clientes. Y por último, sí o sí, venta exige preparación. Cada vez más el mundo se va a volver competitivo. Y para mis colegas que son contadores o futuros contadores, yo les tengo una previsión que es bastante interesante, para no decir complicada. Se estima que aproximadamente, hablamos de países más avanzados, pero aproximadamente dentro de 10 años va a desaparecer la profesión de contador. Como todo se va digitalizando y se va automatizando a través de facturación electrónica y otros procesos,
prácticamente dentro de 10 años no va a haber necesidad de un contador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquier profesional hoy día tiene que estar preparado y tiene que prepararse constantemente y adaptarse, mirar un poquito qué es lo que está sucediendo ahora, pero mirando también hacia el futuro. Si ustedes colocan en Google The Economist, el 2021 The Economist, pueden colocar en Google, van a encontrar una revista inglesa muy renombrada que se llama The Economist, que hizo una previsión de cómo va a ser el año 2021 y es una proyección ya de cómo van a ser los próximos años. Entonces hay muchas profesiones o servicios que van a desaparecer, que se van a modificar y todo el mundo tiene que estar siempre preparado y listo para poder reaccionar a esos cambios. Entonces, no solo ventas, cualquier profesión exige preparación y exige hoy día mucha adaptación. 80% de las decisiones de compra son irracionales. 4 de cada 5 compras que yo haga tiene un fondo emocional y no necesariamente racional. Por eso es que el marketing trabaja mucho con las emociones. Hasta ahora, mucho de lo que yo hablé se refiere a cuestiones más racionales, pero muchas decisiones de compra son irracionales, porque nosotros, en esencia, compramos cosas o compramos productos o adquirimos servicios para tapar ciertos miedos. El miedo es lo que define muchas compras. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo miedo de que le pase algo a mi familia. Entonces invierto en un sistema de seguridad de cámaras, invierto en un seguro médico, invierto en una reja más alta, una muralla más alta. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando el año pasado empezó la cuarentena y la gente se fue como loca a los supermercados y había una compra irracional de papel higiénico? La gente compraba papel higiénico como para aguantar más o menos, no sé, 25 pandemias de COVID. Era un miedo, o sea, la lógica inconsciente era tipo, si yo estoy comprando comida, también voy a necesitar papel higiénico. Y si estoy comprando mucha comida para aguantar mucho tiempo, también tengo que comprar mucho papel higiénico. Entonces, cuando vos compras comida, a ver, una cosa es que vos compres comida porque estás comprando lo que necesitas para cubrir tu miedo de que te falte comida, o sea, tu miedo al hambre. Ahora, ¿qué pasa si yo compro comidas, por ejemplo, o si yo consumo mucho de lugares o de comidas que tienen mucha publicidad o que compro por el estatus? A veces tu miedo no es tener hambre. O sea, si yo me voy al supermercado y compro 5 kilos de arroz, puede ser que mi miedo sea que falte comida en casa. Pero si yo me voy todos los días a comer, no sé, una hamburguesa en un local muy conocido, tal vez mi miedo es, entre comillas, no estar a la moda, no ser aceptado dentro de lo que supuestamente está de moda. Entonces son otros tipos de inseguridades. O sea, no es tampoco un análisis muy sencillo, así de decir, no, si compro esto es porque tengo miedo de esto. Ahora, hay algunos ejemplos que yo voy dando acá para entender nomás eso. Lo que sucede es que nuestro cerebro, si se va a quedar en un panorama solamente racional, los análisis son casi infinitos y no va a tomar ninguna decisión. Eso sucede en situaciones de peligro también. En muchas situaciones de peligro es como que nuestro cerebro racional se desconecta un poquito y es el cerebro irracional y el instinto de supervivencia el que te mueve, porque si el león está viniendo hacia vos, metafóricamente hablando, ahora, si el león está viniendo hacia vos, tu cerebro racional empieza a analizar tantas posibilidades que no va a hacer nada. Entonces es como que el irracional toma la frente y dice, no, déjame, yo soluciono. Y uno tiene una reacción de impulso que es casi de supervivencia. Y como decía el compañero, las grandes compañías tienen rubro para estudiar toda esa psicología del comportamiento. Hoy en día hay una rama de la antropología, que es la antropología del consumidor, que se dedica a investigar inclusive todas las conductas de comportamiento de grupos de consumidores. Después vamos a hablar de nicho, vamos a ver un poquito algo sobre nicho y vamos a entender de que por ejemplo, por qué determinado tipo de hamburguesería o de tipo local comercial tiene un parquecito. Y bueno, porque su clientela es generalmente
tiene hijos y el hijo es quien, o dónde está el parquecito, lo que va a decidir dónde vamos a ir a comer más o menos. Entonces, hay grupos de psicólogos, de neurólogos, de especialistas en neuromarketing que están estudiando ese comportamiento nuestro, más aún hoy día con lo que se llama Big Data, con la información que nuestra búsqueda en los buscadores o en las redes sociales le da de materia prima a esa gente. Entonces eso hace con que la policía trabaje mucho lo irracional. Una persona que habla mucho sobre esto, que tiene bastante, digamos, que es bastante conocido en el medio latinoamericano, es Jürgen Klarich. Y él tiene un libro muy famoso que es Véndela a la mente y no a la gente. Y en resumen, básicamente lo que él explica ahí es de que la venta se procesa o por cubrir un miedo, o se genera, o sea, que cuando yo quiero vender, mejor dicho, yo tengo que quitar un miedo que mi consumidor pueda tener referente a mi producto o servicio, pues tengo que eliminar, tengo que generarle placer y tengo que ahorrarle energía, porque nuestro cerebro siempre va a buscar elegir una opción que ahorre energía. El mejor ejemplo que yo doy en este caso es la gente que trabaja con venta de autos. Yo no sé si hay alguien acá que trabaja con venta de autos, pero el vendedor de autos es una persona, el vendedor que normalmente ya tiene cierta experiencia en el mercado, es una persona que maneja muy bien, a veces de manera pensada y estudiada o a veces de manera empírica, maneja bien estos conceptos. Porque vos te vas a comprar un auto, te vas a una playa de autos, vamos a hablar de una playa que venda autos usados, te vas a una playa de autos usados y te atiende un vendedor, pero debe ser un vendedor capo. ¿Y qué es lo primero que le hace? La primera cosa que te pregunta es tu nombre y cuando está hablando te dice, vos sos Pablo, ¿qué tal Pablo? Vení acá Pablo, te vamos a requerir para tu auto Pablo, 3, 4, 5 veces ya dijo tu nombre en un lapso de 2 minutos, que es solamente para generar un vínculo más fuerte. Después vos le explicás que está buscando un vehículo y él te hace algunas preguntas de sondeo. Te dice para vos, para la familia, qué más o menos está buscando. Y vos le decís, bueno, yo busco más o menos, hasta que él hace un paneo entre todas las opciones que te tiene y te dice, entonces esta es la opción que tengo. Mira, tengo esta opción para vos, este auto es para vos. Ahí hay dos cosas. Uno, él automáticamente hace una selección de cuáles son las 3 o 4 opciones que tiene para venderte, pero generalmente va a empezar por la opción más cara y generalmente va a empezar por una opción. A veces nosotros cuando queremos vender estamos tan, no digo desesperados, pero estamos tan enfocados en vender y tan enfocados en nosotros y no en el cliente, que le mostramos 4, 5, 6 opciones. Y eso es peor. Mejor mostrarle y decirle, mira, esta es la que te conviene. O mostrarle 2 o mostrarle máximo 3 opciones. Entonces te muestra el auto y ahí empieza a romper tus miedos. Te dice, este auto nosotros revisamos porque acá luego sale con garantía la cremallera, porque acá nosotros le hicimos, tenía un tuquecito pero ya le arreglamos. Te va eliminando los miedos. Después le decís, ¿cómo funciona el tema de la documentación? Dice, no, eso no te preocupes, eso nosotros tenemos nuestra escribana está a las 24 horas, vos ahora firmás acá, ya podés salir con el auto y la cédula, no sé, y la chapa, te vemos todo. Te ahorró energía. Y después te genera mucha satisfacción, porque el vendedor del auto nunca te dice, ¿sabes qué? Pensaba cuando se te rompa la homocinética tenés que gastar 2 millones de guaraníes. No, te dice, imagínate vos con este auto por la playa de Encarnación, imagínate vos viajando con tu familia, o si es una persona que tiene hijos, te dice, mira, este auto es seguro para las criaturas, tiene las trabas seguras, esto, aquello, te va eliminando miedos. Entonces, dentro de esa conversación, dentro de ese proceso de venta, donde él es un consultor de ventas, se van eliminando los miedos, se va ahorrando energía de nuestro cliente y también se va generando placer. Cuando ustedes ven que aparece una publicidad que dice, por ejemplo, no sé, comprar tal cosa con nosotros o contratar tu crédito con nosotros es fácil, son 3 sencillos pasos, te dice. Te está ahorrando energía. Te dice, completar el formulario, adjuntar tus documentos y pasar y firmar tu crédito, ¿verdad? Y en la práctica tal vez no sea un proceso así tan sencillo, pero te lo muestran sencillo porque lo que quieren buscar es que vos te ahorres
energía y que tu cerebro diga, ah, esto es sencillo, es fácil. O sea, cuanto más nosotros complicamos las cosas, es más difícil vender algo. Entonces, recuerden que 4 de 5 opciones de compra, decisión de compra, van a ser irracionales. Y como decía el compañero, lo que el cerebro hace después es buscarle una excusa racional. Yo no sé por qué compré este zapato, porque ya tengo 25 zapatos, y entonces encuentro una excusa racional. Y digo, no, lo que pasa es que era muy lindo, lo que pasa es que estaba muy barato, lo que pasa es que me encantó el color, lo que pasa es que no tengo muchos zapatos y necesito otro. Encontré una explicación racional para algo que tomé, una decisión que tomé irracionalmente. Perfecto, Rodrigo, te agradezco. Sí, son 3 puntos muy importantes. Y fundamentalmente lo que vos decías en cuanto a conocimiento del producto, porque conocer bien mi producto va a hacer con que mi cliente compre algo que realmente le va a servir. Años atrás me acuerdo que yo tenía un alumno de la facultad, hace más de 15 años. Él trabajaba en una empresa de electricidad de Ciudad del Este. Y él me decía, no, yo le vendo lo que sea al cliente, yo sé bien que no le va a salir, pero igual más le vendo porque yo quiero vender, quiero llegar a mi meta, ¿verdad? Y en realidad esa forma de pensar hoy en día ya está un poco, digamos que fuera de moda, porque si vos le vendés algo a alguien que le va a ser útil, esa persona te va a recomendar. Y cuando ustedes tienen clientes que le compraron algo y después ustedes hacen esa consulta de preguntarle si le gustó, si le funcionó, si le quedó bien, si era lo que esperaban o no, y tienen buenas respuestas, aprovechen siempre para pedir recomendaciones. ¿Por qué? Porque cuando alguien recomienda tu producto o tu servicio, se está ganando mucho tiempo en lo que es el quiebre de la desconfianza, del proceso de desconfianza. Si yo soy amigo de Rodrigo, Rodrigo viene y me dice, che, vos sabés que tenés que comprar tal cosa porque es buenísimo, yo tengo el número de teléfono del tipo que vende y me pasa el número de teléfono. Cuando yo le escribo, si Rodrigo es mi amigo y yo confío en él, cuando yo le escribo a esa persona a preguntarle por el producto, es como que la desconfianza sobre si el producto es bueno o no disminuye bastante. Mi única preocupación va a ser entender si el producto me va a servir o no. Entonces eso ayuda. Así que clientes que ustedes están teniendo, que están satisfechos, están felices con el producto o el servicio que ustedes les venden, pídanle, no tengan vergüenza de decirles, ¿sabes qué? El jefe me está presionando y esta mes hay que llegar sí o sí a la meta. Vos no tenés 3 amigos que le puedas hablar de mí. Comentarle un poquito que compraste conmigo, pasarle mi número de teléfono, dame su número y yo le voy a llamar de tu parte. Entonces con eso van rompiendo y ganando tiempo en todo el proceso de generar confianza. Y de vuelta, conocer tu producto es fundamental, porque cuando vos conoces tu producto le podés dar un montón de utilidades y vas a poder mostrarle más beneficios a tu cliente. Porque cuando uno conversa con el cliente le tiene que mostrar características, que es tipo la descripción de qué es lo que es tu producto o tu servicio, y beneficios, es decir, cuál es el resultado que yo voy a lograr con esto. Emocionalmente siempre venden o más los beneficios, o sea, los beneficios atacan el lado emocional y las características atacan más el lado racional. Si yo te digo, si venís con nosotros vas a tener el cuerpo que deseas y vas a tener buena salud, te estoy hablando de los beneficios de ir a un gimnasio. Y cuando después digo, bueno, nuestros planes tienen funcional 3 veces a la semana, musculación 2 veces a la semana, zumba y no sé qué cosa, y qué más, esto, te estoy hablando de las características. Ahí es el análisis racional. Pero primero te agarré por el lado emocional, vendiéndote la satisfacción y el beneficio de consumir mi servicio de gimnasio en este caso. Entonces, la oferta es un mix de ambas cosas. Este es el proceso de ventas. Voy a explicar en 2 minutos, es mucho más largo, pero voy a explicar en 2 minutos y después voy a hablar de nicho de mercado. Todo el proceso empieza con la prospección. La prospección es el primer paso. Si yo hago una mala prospección, mi resultado allá al final va a ser malo. Y doy el ejemplo más sencillo del mundo. No hay ningún vendedor de bandera de Olimpia que se va a colocar frente al estadio de Cerro Porteño un día de partido de fútbol de Cerro Porteño. Y viceversa. Porque él sabe que ahí no va a vender nada. Y aunque ustedes no lo crean,
Hay empresas y hay emprendedores que hacen exactamente eso con sus productos y servicios. Entonces, por ejemplo, hay gente que sueña con tener un local, no sé, de venta de ropas en una avenida de mucha circulación donde no hay lugar ni para estacionar. Y su clientela es gente que se mueve en auto, no es gente que anda en colectivo y que anda a pie. Entonces, no es una avenida de mucha circulación. Yo quiero tener un local sobre la avenida, por ejemplo, Julio César Riquelme, donde es en el kilómetro 7, donde es complicadísimo estacionar. Y quiero tener un local para vender a la gente que anda en automóvil todo el tiempo. No es tal vez el mejor lugar. Tal vez el mejor lugar, que va a ser un alquiler mucho más barato y va a tener lugar para estacionamiento, va a ser a media cuadra o a 20 metros de esa avenida principal. Entonces, donde yo coloco mi negocio, tal vez sigue siendo importante, no es tan importante como era antes, pero es un pequeño detalle que muestra cómo a veces mi análisis de prospección puede estar mal. Entonces, el primer punto es dónde están mis clientes. El segundo punto es si tienen perfil para comprarnos. La calificación es si tiene plata para comprarnos, si es del gusto del cliente, si él es el que decide o otra persona decide más. Todo ese análisis se hace durante el proceso de calificación. Después el siguiente punto es cuál es el problema que hay que vender y cómo puedo hacerles comprar sin comprar a mis clientes. Si yo vendo productos es más fácil, puedo hacer una degustación, pero si vendo servicios, ¿cómo hago para vender servicios? ¿Cómo le hago hacer comprar sin comprar? Bueno, perfecto. Hay formas de mostrarles cómo yo ejecuto mi servicio, qué es lo que incluye mi servicio, qué va a tener como beneficio final mi servicio. Entonces tengo que hacer también ese proceso. Después recién viene una propuesta específica de qué es lo que mi cliente puede comprar. Yo le ofrezco, le digo, esto es lo que te conviene, esto es lo que yo te quiero vender. Hay un proceso de cierre, de negociación y cierre, y una vez que el cliente compró, hay un proceso de postventa, que es ver si le sirvió, si le gustó, si no le gustó, si está conforme o no está conforme con lo que me compró. Y ese proceso de postventa de preguntarle si le gustó, solucionarle lo que no le gustó, o si le gustó y está feliz, me genera una nueva venta. Entonces son 8 pasos que pueden demorar 45 segundos, como pueden demorar también 6 meses, dependiendo del tipo de producto o servicio que yo venda. Si yo vendo empanadas y yo digo, bueno, mis clientes están en la facultad y me coloco ahí a la salida de la facultad, el proceso de evaluación del problema, de demostración del producto, de propuesta de cierre es de 40 segundos, el tiempo que la persona llegue y decide si compra o no compra. Pero si yo vendo un auto, este proceso es mucho más largo. ¿Qué es lo que pasa también con las redes sociales y con la publicidad? Que acelera ese proceso de venta hasta el punto de la propuesta o del cierre. Yo puedo usar las redes sociales y el marketing bien aplicado para poder acelerar la parte de arriba de este proceso. Entonces, si yo trabajo con segmentación, con publicidad y con segmentación, o trabajo para posicionar bien en las búsquedas de Google mi negocio, mi empresa, ese proceso de prospección y calificación y evaluación de problemas es prácticamente automático hoy día por las redes sociales o por los buscadores. Lo que yo necesito es solamente cacarear, informar en las redes, informar a través de los medios digitales para que mi producto vaya siendo conocido y las personas mismas empiecen a hacer por su lado este proceso de venta. Eso es lo que cambió un poquito con la digitalización. Antes era responsabilidad del vendedor que se cumplan todas estas fases. Hoy día algunas de estas fases ya son hechas automáticamente por lo que los medios digitales me permiten o el propio cliente ya hace. Porque hoy en día el cliente es el que entra a buscarte y el cliente es el que empieza a analizar las diferentes opciones. Entonces se acelera más este proceso. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, hoy en día podemos contactar al cliente en cualquier lugar. Lógicamente estamos limitados por la pandemia, pero básicamente yo tengo todas las opciones de contactar al cliente. En la fila del supermercado puedo encontrar un cliente siempre y cuando yo sea capaz de
definir qué es lo que yo hago o qué es lo que yo vendo o qué es lo que yo tengo en 15 a 20 segundos. Entonces en diferentes lugares hoy día podemos hacer prospección. El problema no es dónde hacer, el problema es sencillamente qué decirle cuando encontramos a ese cliente que es el ideal. Y si yo trabajo con ventas, sí o sí 2 horas por día, probablemente tengo que hacer un trabajo de prospección. Ya sea si vendo un producto masivo, si vendo un producto más puntual, más individual, si esa prospección tengo que hacer en forma personal, recorriendo lugares, o si puedo hacerlo por vía digital, no importa cómo. Pero dedícate 2 horas a tu día a pensar dónde diablos están tus clientes y vas a vender un montón. No importa si vendes fruta en el mercado, o si vendes autos, si vendes lotes, si vendes ropa, si vendes comida, no importa, sea lo que sea. Si vos te dedicas 2 horas por día a investigar dónde están tus clientes, vas a tener muy buenos resultados. Y después, y la misma cosa, vamos a usar el mismo modelo. Exactamente. Vamos a invertir. Ahí entra la parte de vendedor y vamos a invertir el proceso. ¿Quién va a ser mi cliente? La empresa que yo quiero que me contrate. Yo te digo hoy, bueno, ¿dónde querés trabajar? El gran problema o el gran error causado, entiendo yo, por la situación o a veces por la desesperación de la gente, es que te dicen, no, yo quiero trabajar donde sea, de lo que sea. Y bueno, y entonces andaba a hacer X cosas. No, eso yo no quiero hacer. Bueno, ok. Entonces la primera pregunta que vos te haces cuando te querés vender es, ¿dónde está la gente que vos querés que te contrate? Yo quiero trabajar en un estudio contable, yo quiero trabajar en una empresa agro, yo quiero trabajar en una empresa chica, en una empresa grande. Bueno, a partir del momento que vos definís dónde querés, o yo quiero trabajar como asistente administrativo, no sé dónde diablo, pero como asistente administrativo. Entonces, primero vos definís dónde están esas empresas. Después tenés que definir cuál es el problema que esas empresas hoy día tienen con ese cargo. O sea, si yo quiero trabajar con un asistente administrativo, si yo quiero ser asistente administrativo, quiero ser un asistente de tesorería en una empresa, ¿cuáles son los problemas que pueden tener esa empresa en cuanto al personal que busca? Generalmente, las empresas tienen problemas. Te voy a dar te voy a dar un caso genérico de algunas cosas que he visto en estos días. La empresa tiene problemas porque los empleados no tienen un nivel de proactividad muy alto. O sea, están esperando que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces voy a decir, bueno, voy a escuchar plagueo de mi tío fulano que trabaja en una empresa, de mi compañero de facultad que trabaja en otra, de cuáles son los plagueos de los jefes. Y los plagueos de los jefes es que la gente espera siempre que se le dé orden, que la gente no tiene luego ni capacidad de repente de establecer una meta, que la gente no maneja tal tipo de conocimiento. Entonces vos vas rellenando esos puntos débiles, porque hoy en día hay un divorcio entre lo que es la educación universitaria y el mercado laboral, porque el mercado laboral demanda cosas que a veces la educación universitaria no siempre está en condiciones de proveer. Entonces voy a decir, bueno, yo he visto que nadie, y te voy a dar el ejemplo que sirve para todo el país y para el área que sea. Acá en Paraguay casi nadie habla inglés. Y hay empresas que te van a contratar solamente por el hecho de que vos hablas inglés y completás el resto de los requisitos. O hay empresas que entre un candidato que habla inglés y otro que no habla inglés, a este candidato que habla inglés le van a contratar por un valor mayor. Entonces voy a decir, bueno, uno de los problemas acá es que la gente no sabe hablar inglés. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar un poquito mi inglés? Uno de los problemas acá es que la gente va sin experiencia, va a buscar un primer empleo sin tener experiencia. Y la gran macana es que las empresas quieren gente joven, pero que ya tenga experiencia. Pero ¿cómo va a tener experiencia si nunca se les contrata? Eso es un dilema terrible del mercado laboral. Entonces yo digo, bueno, mientras yo no pueda trabajar porque no consigo trabajo, aunque sea me voy a ir no sé, voy a ayudar en la comisión pro empedrado de mi barrio y para poner eso en mi currículum. Y ahí voy a ser tesorero, entonces por lo menos voy a aprender sobre cobranza y manejo de dinero. Y el día que tenga que hacer un currículum, voy a colocar eso en mi currículum. Entonces vas buscando cuáles son los problemas, entre comillas, que las empresas tienen. Y después,
cuando ya entras en el proceso de selección de entrevista de trabajo, eh, el punto fundamental es la pregunta que le echan muchos candidatos en un proceso de selección es: ¿para qué querés entrar a nuestra empresa? ¿Por qué querés entrar a nuestra empresa? Y entonces ahí en una instancia de entrevista de selección es muy importante vender el problema. O sea, 90% de las personas le dicen no porque quiero aprender y crecer, y porque yo soy una persona que aprende fácil y tengo metas en la vida y quiero terminar mi facultad. Son todos los problemas que la persona tiene y que quiere solucionar a través de un empleo. Pero la pregunta es: ¿cuál es el problema que la empresa tiene que vos estás dispuesto a solucionar? Y tiene que ser de una manera concreta. O sea, a toda la empresa le puedo decir: no, yo soy proactivo. Y te dice: y dame un ejemplo de que vos fuiste proactivo. Y vos le decís: mira, una vez, por ejemplo, en la facultad tuvimos este problema y yo me fui y hice esto, y al final se solucionó así, 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 así. Le estoy dando un ejemplo concreto de cómo yo soy proactivo. Entonces, si en esa empresa están buscando personas con ese perfil, ese es un punto a tu favor. Es lo que básicamente tiene que ser como una estrategia de venta de uno mismo. Otra cosa que es muy importante, no importa si yo quiero trabajar independiente o si quiero conseguir un empleo, es de que usen una red que acá en Paraguay todavía no tiene mucha difusión, pero hace como 4 o 5 años empezó a tener más crecimiento, que es LinkedIn. LinkedIn antes era una red para conseguir empleo, donde vos colgabas tu currículum y por ahí, si tenías suerte y no sé, cayó un meteorito, te llamaban para una entrevista de trabajo. Hace 3, 4 años Microsoft compró esa red y le volvió una especie de Facebook, pero laboral. Entonces vos entras ahí y hay posteo, puedes darle me gusta, puedes compartir, puedes comentar, vos podés crear tu perfil, podés colocar un artículo, comentar cosas. Entonces ¿qué puedo hacer si hoy día yo no estoy trabajando y quiero trabajar? Voy a entrar a esa red, voy a empezar a agregar personas. ¿Y cuál es la particularidad de esa red? Que ahí figura el nombre de la persona, claro, el cargo y la empresa. O sea, ahí yo puedo ir formando una red donde tengo acceso me voy haciendo amigo, entre comillas, dentro de esa red, de, por ejemplo, gerentes de recursos humanos, asistentes de recursos humanos, gerentes financieros. Entonces voy a ir viendo un poco cómo se mueve esa gente, qué es lo que postea, qué es lo que dice. Y es la misma cosa que el Facebook, o sea, todos nosotros entramos, no sé, 5 minutos por día a Facebook y después ya salimos a hacer nuestras cosas, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, yo puedo entrar 10 minutos por día a LinkedIn y mirar un poquito. Y muchas de las ofertas laborales hoy día se están posteando ahí, no se están posteando en los grupos de empleo de Facebook. Algunos sí, pero muchas empresas, muchas ofertas laborales interesantes se están posteando a través de esa red. Entonces, si estás buscando... Hola, dime. Los temas, justo hace rato se me pasó a hablar antes de hablar de influencer, quiero hablar de otro tema que a veces es medio polémico también. Este mismo proceso de venta se sigue en las famosas empresas de marketing multinivel. Hablamos de marketing multinivel, es decir, una red de mercadeo donde yo vendo un producto que existe. No estoy hablando de pirámide financiera, que es otra cosa. Pero este mismo proceso se sigue también en las redes de marketing multinivel. Y si tu producto es bueno dentro de lo que vos vendés en una red de marketing multinivel, también es una forma de emprender, una forma de trabajar. No es tanto que sos el dueño de tu empresa como tal vez ellos te venden, pero sí puede ser una muy buena opción de generar ingresos y de aprender a vender, porque en esos modelos sí o sí tenés que vender, o si no, fuiste. Referente a los influencers, una vez yo conversé con un cliente mío de Ciudad del Este, con el área de marketing, justamente para preguntarle cómo ellos hacían el proceso de selección de influencers. Me decían: nosotros hacemos lo siguiente, y para mí eso me quedó como una regla. O sea, no es que influencer o es bueno o es malo, hay buenos influencers y malos influencers. Y también hay buenos influencers en relación a lo que te puedan cobrar y malos en relación a que te cobren más allá de lo que te genera beneficio. Entonces esta empresa, que es una empresa bastante grande, me dice: nosotros hacemos así. Cuando le metimos en el radar a un influencer,
o a un influencer, ellos vendían productos más para el mercado masculino. Cuando le pusimos en el radar a un influencer, ¿qué es lo que hacemos? Primera cosa que miramos, le rastreamos 2 años para atrás todas sus publicaciones para ver cómo fue creciendo su audiencia. Si no es que de repente hace 15 días, nomás porque hizo un videito bailando, subió a 10.000 seguidores. Vamos viendo un poco cuál era la frecuencia de sus posteos, cuántos tenía me gusta, qué interacción tenía, cómo le trata a su público. Porque una cosa es que yo tenga 15.000 seguidores y otra cosa es que tenga 15.000 y que no le dé bola, no les responda, ¿verdad? Entonces miramos 1 o 2 años para atrás, miramos si no tuvo ningún tipo de escandalete, de pelea, de cosas que no tenían mucho sentido. Porque acá de repente a veces tenés buenas personas, buenos influencers, pero de repente se meten en una discusión. Inclusive acá en Ciudad del Este hubo unas cuantas, ¿verdad? Que se meten en una discusión sin sentido y tiran al tacho una reputación ganada, ¿verdad? Y después miraban de que no haya trabajado con la competencia, porque dice que genera en el público, en su público seguidor, vamos a decir que yo le sigo a la influencer fulano, qué sé yo, acá hay una influencer entre nosotros, y a mí me gusta mucho cómo se viste, entonces yo veo y ese influencer de repente muestra una marca de ropa. Pero después de 3 o 4 meses muestra otra marca de ropa. Y después de 3 o 4 meses está mostrando otra marca de ropa. Entonces llega un momento en el cual eh, el, el, el potencial seguidor de ella medio que se queda confundido, no entiende bien exactamente hacia dónde tiene que ir. Y también se termina generando digamos que una crisis de confiabilidad con el influencer. Entonces esos eran los puntos. O sea, yo te puedo hablar no de haber trabajado con ellos ni de conocer mucho de ese mundo, pero sí de haberle preguntado a gente que trabaja con influencers justamente porque tenía esa misma duda que vos me pasaste, ¿verdad? De si funciona o no funciona. Y, eh, y el otro punto es que a veces varía de producto a producto. Generalmente cuando son productos de consumo masivo, un influenciador funciona mejor que cuando el producto es muy puntual. A no ser que sea un influenciador altamente técnico y no famoso. ¿Qué significa eso? Si yo vendo equipos médicos, voy a ir a buscar un médico que sea de muy buena reputación para que hable de mis equipos. Si yo vendo algún producto, no sé, ginecológico, voy a buscar un ginecólogo que no necesariamente sea un influencer, así como nosotros lo conocemos, sino que sea un profesional respetado y que pueda dar fe. Eso también se puede hacer cuando son productos o servicios muy específicos y no algo de consumo más. Lo que hay que entender cuando hablamos de marketing o cuando hablamos de ventas también es que todo lo que vos puedas medir te puede funcionar. O sea, si yo digo, bueno, voy a gastar 500.000 guaraníes por mes con esta influencer, pero yo puedo medir cuáles son los resultados que tengo a través de esa persona, vale la pena, porque yo digo, bueno, yo gasté 500.000, yo conozco el caso de una cliente mía que gastó 500.000 con una influencer, no me acuerdo el nombre de la chica esta, para anunciar su tienda de cosméticos. Pero el día que la chica hizo el posteo, ella vendió 3 millones de guaraníes en su local. Entonces, voy a decir, invertí 500, facturé 3 millones, tengo este margen de ganancia y bueno, qué sé yo, gané más de lo que invertí 500.000, más lo que es el efecto residual, o sea, el efecto que va viniendo después porque vio que ese influencer hizo el posteo. Entonces lo fundamental siempre es eso, es medir cuánto yo invierto. Lo mismo pasa con las redes sociales. Entonces yo digo, bueno, voy a gastar tanto en redes sociales, pero después tengo que ver cómo tuve un retorno o no tuve. Por eso, por ejemplo, muchas veces hay empresas que te dicen, sí, nosotros hacemos anuncios en la radio, te dicen. ¿En qué radio? En tal radio. Y bueno, ¿y cuánta gente vino porque te escuchó la radio? No sé, te dicen. Bueno, pero le preguntaste a tu cliente cuando apareció acá, ¿vos de dónde me conoces? Y no le pregunté. Bueno, entonces no tenés cómo saber si porque te dicen, no, barato, es 250 por mes. Pero bueno, vos gastaste 250 por mes en la publicidad en la radio, pero no sabés cuánto de eso volvió en ventas. Entonces ahí es donde se pierde un poco el análisis y esa es la ventaja que tiene la publicidad digital o que pueden tener los influenciadores, por ejemplo, cuando vos le medís cuál es el retorno que tenés. Y otra cosa importante que tienen que entender también es que una cosa es cuando
Yo ya desarrollé el producto, ya se conoce mi producto y yo le doy a alguien, entre comillas, famoso o famosa. O sea, el influencer que tuvo el mayor éxito en la historia de Paraguay desde que Cristóbal Colón llegó a América es un futbolista de un equipo de fútbol que hace propaganda de un producto lácteo en el camioncito de producto lácteo. No hace falta ni que diga el nombre porque no me pagan publicidad. Pero evidentemente estábamos hablando de un producto que ya estaba posicionado. Entonces yo le agarro a alguien de referencia para hacer propaganda de mi producto y el impacto en la venta es directo porque el producto ya se conoce. Ahora puede ser que en un proceso inicial donde yo necesito que mi producto, que mi servicio se conozca, ese influencer, ese influenciador no va a ser para que yo venda, pero va a ser para que yo posicione. Voy a dar el ejemplo más estúpido del mundo. Mucha gente conoció, se acordó o le ganó cariño a la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este cuando hubo el problema con que el embú y vino el perrito, le mordió el Firulais y le pusieron un informe a la Policía Municipal de Ciudad del Este al perrito. O sea, el Firulais era el influencer que le elevaba la presencia de mercado de la Policía Municipal, pero eso no significa más venta porque ellos no venden nada. Entonces sencillamente era utilizar un influenciador para posicionar el producto y después recién pasar a la siguiente fase que es vender más. Entonces, importante es eso también. ¿Para qué querés un influenciador? ¿Para cacarear más y que se te vea o ya querés vender los huevos? Esa es la pregunta. Y el otro punto, cuando yo no tengo plata o no tengo ganas de contratar a un influenciador o un influencer, es utilizar a los propios clientes. O sea, el proceso de venta lo que tiene que generar a la larga es generar una legión de gente fanática por tu producto o tu servicio. Ahí es cuando vos conseguiste que tus propios clientes sean los influenciadores, que sean ellos los que le llamen a sus amigos y te digan comprarle a fulano, ¿verdad? Ese es el proceso. Lo que hay que entender también es que no hay que volverse loco. Hoy en día estamos tan presionados por el tema de la cantidad y de los volúmenes que a veces más no es la mejor salida. Es muy importante que uno como vendedor, como emprendedor, no importa si trabajo para alguien o trabajo para mí, pueda entender cuál es la capacidad ideal de ventas que yo tengo. Vamos a un ejemplo sencillo. Chicas o muchachos que trabajan con ventas de productos cosméticos en sistema de red multinivel. Entonces, yo hago un esfuerzo grande por venderle a mis clientes, o puede ser que no sea inclusive multinivel, puede ser una tienda tradicional, y junto un volumen, no sé, de 100 clientes. Y yo digo, bueno, si 100 clientes, yo tengo 100 clientes, si cada uno de ellos me gasta en promedio 100.000 guaraníes por mes, son 10 millones de guaraníes en facturación. De repente yo hago un esfuerzo enorme por captar más clientes, pero ese esfuerzo por captar más clientes hace con que yo no le pueda atender a ellos como tal vez les gustaría y no voy generando ese fanatismo por mi empresa. Entonces yo después de un esfuerzo enorme de publicidad veo que tengo 150 clientes, pero mi ticket medio, mi venta promedio no es el 100.000 por mes, es mucho más bajo. Entonces, ganarse un cliente es un proceso con un desgaste de energía bastante alto. Mantener ese cliente siempre es más bajo el nivel de energía y el nivel de dificultad que ganarse un nuevo cliente. Entonces a veces la empresa está tan enfocada en captar nuevos clientes, pero es como si fuera que yo tengo una bolsa que voy llenando por la parte de arriba con clientes nuevos, pero abajo la bolsa tiene un agujero y se me escapa todo. Entonces no sirve mucho, porque yo hago un desgaste muy grande por captar un cliente y después no hago postventa y ese cliente que me compró una vez una crema, yo nunca le llamé para preguntar si la crema le quedó bien, si le gustó, tampoco nunca anoté qué fecha me compró la crema y yo ya sé más o menos cuánto tiempo dura, entonces nunca le llamé, le dije, hey, ¿qué tal amiga? ¿Cómo está? Tu crema para la cara seguro que ya está por terminar. No sabes que tengo buenísimas cremas otra vez en oferta. Entonces, es importante el tema de influencer. Es así como vos decís, Dani, que se genera esa afinidad y por eso es muy explotado por las empresas. Pero yo como vendedor puedo valerme de un influencer, pero también puedo valerme de cuidarle mucho a mis clientes para que mis clientes sean los propios influenciadores. Lógicamente, gratis, no me va a costar, porque un cliente que está feliz
de onda nomás a su amigo le va a recomendar también mi producto o servicio. No sé si respondí tu pregunta, Daniel. Perfecto. Antes de terminar, tenemos 10 minutitos. Quiero hablarle un poquito de nicho. Este es un tema bastante interesante, bastante amplio y bastante complicado de romper nuestra forma de pensar, porque confieso que yo también mucho tiempo me llevó a entender y todavía me genera mucha dificultad definir un poquito para algunas cosas cuál es mi nicho. Entonces, la regla básica cuando hablamos de venta es de que no le vamos a poder vender a todos y que cuanto más yo sepa exactamente cómo es el perfil de mi cliente, va a ser mucho más fácil vender y va a ser mucho más rentable también. Entonces hay algunas técnicas que se desarrollan para poder establecer el nicho de mercado. Si ustedes buscan acá, está el link, pero infelizmente no, o sea, inclusive puedo compartir con ustedes, pero no van a poder hacerle clic ahora. Si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar un video donde se habla un poco del mercado de championes de colección de Nike. Es un mercado que funciona como si fuese una bolsa de valores, donde hay todo un nicho de coleccionistas de championes Nike que son de edición limitada, que la Nike lanzaba, no sé, creo que cada 2 semanas o semanalmente un modelo, pero con unas ediciones limitadas, tipo 3.000 unidades, 5.000 unidades. Y en ese video la persona que habla explica un poco cómo funciona ese mercado y muestra mucho eso, porque estamos hablando de championes que después se revendían a $3.000, $3.500, y los coleccionistas compran para guardar, no es que para usar el domingo para pasearse, sino que tienen guardados los championes. Y explica un poco esto, cómo se mueve un nicho, ¿verdad? Ahora, si hablamos de ejemplos acá en Paraguay, porque ustedes pueden decir, no, Paraguay es chiquito, Paraguay no va a funcionar eso. Acá les doy un ejemplo de una empresa que es luego referencia por varios temas, pero que básicamente te muestra que ellos agarraron un nicho específico, la gente que quería tomar jugo natural, y lo hicieron de una manera tan bien estructurada y con un marketing tan bueno, que vos en tu casa dejas que el pomelo se pudra en el patio, pero después te va a pagar 8.000, 10.000 guaraníes en un vaso de jugo de pomelo natural, porque querés estar ahí en ese local. Entonces, si a mí me gusta tomar la cerveza, no voy a pisar este local. Si a mí me gusta tomar helado o tomar gaseosa, no va a ser mi primera opción para ir a tomar algo. Pero si quiero tomar un jugo, voy a ir a esta empresa que se apoderó de un nicho de tal manera que prácticamente es muy difícil que empresas competidoras entren a pelear, porque la cantidad de público que compra este producto no es tan grande y ellos pegaron tan fuerte que consiguieron fidelizar ese público. Otros ejemplos. Acá estamos hablando de un nicho establecido en base a franja de precio. Y estos locales son básicamente así tipo los casos de coronavirus, más o menos. O sea, cada día vos te das la vuelta y uno nuevo. Ahora no, en época de crisis, pero durante una buena época iban apareciendo y apareciendo y apareciendo y apareciendo más locales. En este caso, estamos regulados por el precio, una calidad de producto y un precio. Y tiene su público y tiene su estilo. Yo me voy a ir a un local de esto y las ropas no van a estar organizadas como estarían en una tienda de alto lujo o en una tienda de tipo medio. Las vendedoras no van a estar vestidas de la misma forma ni me van a atender de la misma forma, pero ese es el modelo de atención para ese público que se va a comprar un producto de estas tiendas. Si buscamos en la otra punta, porque me pueden decir, pero eso funciona por precio porque el precio es bajo. No, para los productos de alta gama también. O sea, si yo me voy a un local de estos, tiene un estilo de atención, la gente va a estar vestida de una manera, va a haber un nivel de limpieza, va a haber una música tocando que va totalmente de acuerdo con el público que consume o que compra un auto de esta marca. Y las acciones de publicidad también están orientadas. ¿Por qué? Porque esta marca va a patrocinar un campeonato de golf en el Paraná Country Club, pero no va a patrocinar un campeonato de equipo de sonido de Pancadaun en el Estadio 3 de Febrero, porque no está ahí su público o la mayor parte de su público consumidor. Entonces,
Cuando yo sé exactamente cuál es el perfil de quien me va a comprar, puedo ajustarme a eso y lógicamente van a aparecer clientes de otro nivel, de otro estilo, de otra forma de ser, pero no va a ser mi foco principal y no va a estar ahí mi ganancia principal. ¿Alguien conoce esta botella, esta marca de agua mineral? ¿Ya escucharon hablar? ¿Cuán- ¿Cuánto cuesta esta botellita? Y puede ser, y, y puede ser que alguien pague 15.000 guaraníes, casi $3 en agua. En el corte de ruta del kilómetro 10 o en la fila del Puente de la Amistad no tenés un vendedor que se está vendiendo esta agua mineral para que vos tomes si tengas sed. Y ahí está el precio, prácticamente $3 por 300 ml. Entonces, de vuelta, hay nicho para todo, hay espacio para todo tipo de clientes y siempre y cuando tu análisis tiene que ser si es que hay la cantidad de clientes necesario para que tu producto sea rentable. Es el análisis que hay que hacer cuando hablamos de nicho de mercado. Pero funciona. ¿Y cómo yo defino nicho? Y bueno, y hay una serie de factores, pero básicamente acá se divide en cuatro. El tipo de cliente, según sexo, rango de edad, situación cultural, zona de residencia, la capacidad financiera, donde yo digo, bueno, yo voy a atender gente que pueda pagar hasta tanto, o pueda pagar a partir de tanto, o pueda pagar solamente tanto por mi producto o mi servicio. Después, un punto principal también que hay que definir cuando hablamos de nicho es quiénes son los decisores, porque a veces el producto es para una persona, pero quien decide la compra es otro. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con ropa infantil hasta determinada edad, o si yo voy a vender mochilas o voy a vender, no sé, algún tipo de artículo para niños o jóvenes, muchas veces la decisión de la elección en sí no está 100% en esa persona, sino que está también en la mamá o en el papá. Generalmente, cuando son compras de la casa, la mujer es quien tiene un nivel de decisión más alto, principalmente, o sea, aunque muchas veces sea el hombre el que pague. Quien trabaja con venta de autos o trabaja con el rubro inmobiliario sabe que por más de que tal vez él sea el que va a firmar el cheque, ella es la que decide dónde, qué casa se va a alquilar, qué casa se va a comprar o qué auto se va a comprar. Entonces hay que entender un poquito también eso. Y acá viene un tip muy sencillo. Cuando vos estás hablando con dos personas, pueden ser pareja o no necesariamente son pareja, y querés saber quién es el que decide, hacer una pregunta en general y no vaya a mirarle específicamente a ninguna de las dos personas. Y van a ver quién responde la pregunta y van a ver quién le mira a la otra para ver si responde. Entonces, generalmente, 8 de cada 10, no, nada de ciencia cierta en esto, pero 8 de cada 10 veces, quien responda a esa pregunta va a ser la persona que tiene mayor peso de decisión en la compra del producto o servicio. Y después también uno define cuáles son los canales de contacto. Si vamos a utilizar canales tradicionales, si vamos a utilizar canales digitales, específicamente en dónde, qué vamos a hacer, si voy a usar locales comerciales, si voy a usar facultad, reuniones sociales, cómo yo voy a llegar hasta la gente que me puede comprar. Entonces, estos cuatro puntos son los fundamentales, los más básicos cuando uno tiene que definir su nicho de mercado y eso es muy importante. Entonces, esto, como yo les decía, quiero llegar hasta el final, aquí, a esto. Para finalizar, solamente rememorando un poco lo que era de vender problemas. Esta es una presentación tradicional. Cuando yo presento mi empresa, en este caso es un taller mecánico ficticio, entonces yo soy un taller especializado en servicio de esto, solicito un presupuesto, estamos a las órdenes, queremos ayudarle, queremos servirle, bla, 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 bla. O sea, todo es yo soy esto, yo tengo esto, yo estoy a disposición, yo llamame, punto. Y una presentación orientada al problema sería sencillamente decir nosotros somos AutoTool, el taller mecánico mantenimiento express, que retira tu vehículo de donde estés por la mañana para devolverte como nuevo antes de las 5:30. ¿Eso por qué? Porque en el análisis que hacemos cuando decimos cuál es el problema del cliente es que no se quiere quedar a pie.
El problema del cliente es que él deja para llevar después al mecánico, después no va a hacer cambio de aceite, después no va a cambiar esto, lo que sea, porque no se quiere quedar un día sin auto, 2 días, 3 días sin auto. Y después deja, después el problema se agrava y termina saliendo más caro y no le conviene a él. Entonces, esa es una forma de enfocar mi comunicación orientado al problema del cliente y no orientado a presentarme a mí mismo como la solución de todos los problemas de la vida. Bueno, eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes referente a ventas. Hay mucho más. Yo lo que les pido es, voy a volver aquí a mi presentación. Lo que les pido es de que podamos seguir conectados. Voy a dejar de vuelta los datos de contacto. Ahí tienen página web donde hay muchísima información gratuita. Página de Facebook donde hay videos que yo suelo compartir con tips para emprender. También tienen el Instagram, también tiene YouTube donde va a estar la grabación de este webinario. Y está el número de WhatsApp, que ese número es mío. Les voy a pedir que si quieren graben, me pueden enviar un mensaje, me dicen, ¿sabes qué? Participé del webinario de la gente de Eco se Despierta. Entonces yo también ya les tengo agendado y cuando tengamos otros webinarios les voy a comentar, o cuando tengamos algún curso, alguna formación online o presencial, también les puedo informar, avisar y prometo darles un súper descuento considerando la invitación de las chicas de Eco se Despierta. Bueno, es todo lo que tenía para comentarles. Quedo a disposición y vamos cerrando yo creo que nuestro encuentro, ¿verdad?